Es lo más cabrón. Entonces tenemos la carga de agua. Y básicamente la fórmula para el cálculo del caudal es igual a C, longitud, supuesto, la constante de West, por H, E elevado a la 3 medios. 3 medios. ¿Qué es el H? La altura de no sé qué. Hay que dibujar primero la línea de energía. Básicamente es esta altura, ¿no? ¿De acuerdo? Y hacia la línea de energía. Muy bien. ¿Y cómo calcularíamos en este caso esa altura de energía? ¿Cómo se llama esto? Suma de HA más HB. Le podemos llamar HA y HB, ¿no? Altura de velocidad y esta es la altura de la carga de agua. Entonces el HE es igual a la altura de la energía más, perdón, la altura de velocidad más la altura de carga. Específicamente para este vertedero, a esta altura le llaman H, ¿vean? ¿De acuerdo? Y muy aparte de todo esto va a haber un HD, que es la altura de diseño. ¿Sí? A veces nos darán de dato, a veces lo tendremos que calcular. La altura de diseño es justamente la altura de la carga de agua cuando el caudal es justamente al cual se ha diseñado. Entonces, muchas veces, si se dan cuenta, para calcular el caudal lo que necesitamos va a ser esta constante. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos obtener a través de qué cosa? De ábacos. Creo que ya cargó. Eso es lo que les estaba mencionando, ¿no? La fórmula general que tenemos en este caso para el cálculo de caudal es la que está en la pizarra. C multiplicado por la longitud, en este caso el ancho, mejor dicho, del vertedero tipo West, que normalmente coincide con el ancho del canal rectangular, ¿no? Multiplicado por el HE elevado a 3 medios. El H es la carga sobre el vertedero en metros, incluyendo la altura de velocidad de aproximación. Esta sería la altura de velocidad de aproximación. ¿Bien? L, pues la longitud del vertedero en metros. Aquí no se observa el valor de L, ¿no? ¿Por qué? Porque es perpendicular a la pizarra, ¿de acuerdo? Es el ancho del canal, en este caso. Coincide normalmente. Y el C es un coeficiente West en este caso, que lo vamos a tener que calcular de alguna manera. En este caso mediante A. Pero aquí vamos a diferenciar algunos casos, ¿de acuerdo? Vamos a ver el primer caso, que son los vertederos altos y luego los vertederos bajos. No es tan difícil, simplemente lo siguiente. Nos dice que de acuerdo a estudios realizados en modelos, se sabe que el efecto de la velocidad entrante, o sea, la velocidad de aproximación, en este caso, en algunos casos se puede despreciar y en otros no. ¿Qué nos dice aquí? En vertederos altos, dice que la velocidad es despreciable cuando el H del vertedero es más grande que 1.23 en la altura de diseño. El H es mayor, en este caso, ¿a cuánto? 1.33 la altura de diseño. En otras palabras, el H entre la altura de diseño va a ser mayor a 1.23. ¿Qué quiere decir esto? Es un vertedero tipo West. Alto, ¿de acuerdo? Entonces, este valor de H en la altura del vertedero entre la altura de diseño, que es un parámetro. Muy bien, donde el HD es la carga de agua de diseño, excluyendo en este caso la altura de velocidad. Bajo esta condición, el coeficiente C vale 2.225. Podemos obtener también de gráfico, ¿no? Del plan. Ahora, para vertederos bajos sucede lo contrario. El H, el HD, es menor a 1.33.
¿Sí? En este caso ya no se desprecia la velocidad de aproximación, es lo que dice ahí, ¿no? La velocidad de llegada tiene un efecto apreciable, o sea, no lo podemos despreciar sobre la carga. Y en este caso, nosotros vamos a usar el dibujo dimensional que ya vimos la vez pasada, y lo que va a ser relacionar la altura, en este caso la altura de energía, entre la altura de diseño y nuestro valor de C, que es el que vamos a usar en la fórmula, entre el C de diseño. Y el C de diseño, bueno, ya lo hemos visto, creo que está acá, es 2.225. ¿De acuerdo? Entonces hay un C de diseño, ¿no? Hay que memorizarnos ese numerito. 2.225. Tiene unidades, no me preocupo por eso. Y nos vamos a este abaco de acá. Acá está todo bien especificado, de hecho en la práctica también les voy a dar esta gráfica. De hecho aquí también se aprecia un poco más lo que habíamos hablado, ¿no? La diferencia entre vertederos altos y bajos. Dependiendo cuál es nuestra variable, ¿no? A veces nos van a pedir el caudal, o tal vez nos van a pedir la altura de diseño, etc. Pero normalmente se trabaja por tanteos, ¿sí? Se puede suponer un valor tal vez de C, y se puede ingresar a esta tabla y verificar otra vez que se cumpla el valor de C. Por este lado vertical tenemos el HE, que ya lo estamos viendo acá. ¿Cómo se calcula? De hecho está aquí, ¿no? En la misma gráfica también te dan el HE. El HE es la suma en este caso, bueno, la altura de diseño más la altura de la velocidad, ¿no? Acá dice altura de la velocidad y altura de diseño excluyendo el HA. Y por ahí también tenemos el HE, entre la altura de diseño. Estas líneas de aquí simplemente es el valor de la altura del canal, perdón, del vertedero, que aquí está, el H entre el HD, la altura de diseño. Entonces, digamos, nos sale 1, intersectamos con la línea, que tal vez nos puede salir también 1, bajamos, y con una escala o con una regla o aproximando, podríamos decir que esto sale 0.98, por ejemplo, acá, ¿no? Podrían hacer con alguna regla, con algún escalímetro para que tenga mejor precisión. Muy bien. Hasta ahí habíamos visto, de hecho, las clases pasadas. Profesor, podría repetir de nuevo, pero no sé si lo podría hacer en la pizarra para hallar el valor de... Ya, muy bien. Normalmente, este valor de C, normalmente, no les pueden dar también. Normalmente esta es la incógnita, muchas veces. Entonces, ¿qué se hace? Se puede hacer una tablita, ¿no? Les voy a mostrar mejor. Mi C es mi incógnita. Muchas veces pueden empezar con el valor típico, ¿no? O sea, con este valor, puede ser. ¿Sí? Normalmente también, bueno, la mayoría de los ejercicios también les dan el caudal. ¿De acuerdo? Entonces yo podría mi HE o no. Si también les van a dar el largo. ¿Cómo hay? Tengo la fórmula, ¿no? Caudal es igual a C por L por HE a la 3 medios. ¿Qué hago? Espejo. HE va a ser caudal C por L elevado a la 3 medios. Ya lo tengo. ¿De acuerdo? Ahora, también puedo tener mi altura de velocidad, ¿no? Puedo poner como la altura A, yo lo estoy colocando ahí, y también la altura de velocidad, una velocidad, ¿no? Y luego la velocidad por entre 2G. De tal manera que la suma de estos dos, ¿cuánto debe ser? Otra vez el HE. Entonces puedo tantear de esa manera. Puede ser una forma, ¿no? Entonces ya tengo esto. ¿Y cómo ya haría esto? Muchas veces les van a dar la carga de agua, ¿no? Les dan normalmente la cota de superficie, tal vez la altura del vertedero ya tienen la carga de agua. Puede ser. O tal vez lo pueden tantear también. Entonces, si ya tienen la carga de agua, por continuidad tendrían toda esta altura. ¿Y cómo llegaría la altura de velocidad? Caudal entre área. Le voy a dar un nombre, ¿no? ¿Cuánto sería? En este caso, HA más H, ¿no? ¿De acuerdo? El H es hasta aquí y la altura está aquí. ¿De acuerdo? Pues sería el L, porque es el ancho por HA más H, ¿no? Listo.
Entonces también tengo la altura de velocidad y puedo obtener este HE que tiene que coincidir, ¿no? Luego, pues, tal vez la incógnita también puede ser la altura de diseño, o tal vez puedo calcular mi altura de diseño también, ¿no? ¿Qué debo de colocar acá? El HE entre la altura de diseño y por el otro lado el H entre la altura de diseño. Con estos dos valores me voy a la tabla, digamos que coinciden, digamos en este ejemplo 0,6 con 1 tal vez por acá. ¿Cuánto sería la relación de C entre CD? 0.94, digamos. Entonces C entre CD, 0.94. ¿Pero cuánto vale CD? 2.225. Calculo mi C. Me debería coincidir con este. Si no coincido, este valor lo paso aquí y sigo iterando. Eso es lo más complicado. ¿Sí? Eso es lo complicado del tema. Nada más. La iteración. Porque lo demás es el uso de gráficos, ¿no? Por eso no necesitan una programable, porque tienen la gráfica. Ah, sí, profe. Ya uso. Muy bien. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? Digo más o menos porque recién con los ejercicios vamos a entender un poquito más. ¿Cuál es el HD, profesor? ¿Cuál es el HD en la En realidad, si te dicen que esto ya es el caudal de diseño, este pasaría a ser el HD. El caudal de diseño está relacionado con la carga de agua del diseño. Si no fuera, pues sería un... Si no fuera, sería uno cualquiera. ¿De acuerdo? No cualquiera. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si te dan el caudal de diseño está asociado a una altura de carga de diseño. ¿Ya? ¿De acuerdo? Normalmente se empieza de esa manera para hallar el C, ¿no? En este caso, le ponemos caudal de diseño. Pero puede ser que no les den específicamente el caudal de diseño, sino cualquier otro, ¿no? Entonces este toma un valor genérico. HA, ¿no? Ahora nos vamos para aguas abajo, ¿de acuerdo? Si tenemos un problema tal vez un poco más complejo, primero seguramente el objetivo será hallar el valor de C por tanteos, ¿no? Entonces yo para cualquier carga de agua ya podría calcular el caudal, ¿no? Porque ya tengo el valor de C. Ahora nos vamos aguas abajo. Es bastante obvio que si yo tengo una gran carga de agua, una gran cantidad de energía potencial, cuando baja por aquí, ¿qué va a suceder? ¿Va a aumentar qué cosa? La energía cinética, ¿no? O sea, la velocidad va a ser mucho más grande que aguas arriba, ¿no? De hecho, se puede apreciar porque el tirante aquí es chiquito y el tirante aquí es, miren, todo esto, ¿no? ¿Cómo se calcula esa altura de agua, mejor dicho, ese tirante al pie del vertedero? ¿No? Bernoulli nada más, ¿no? Aplicando un poco de energía. Muy bien. Aguas arriba, ¿cuánto es la energía? La altura del vertedero más la altura de energía. ¿De acuerdo? Ahí está. La altura del vertedero más la altura de energía. Y por este lado, lo clásico que tenemos. Tirante más velocidad al cuadrado entre 2. Pero para este caso específico hay que considerar que hay una pérdida de carga, ¿no? Ya lo hice, 0.1 la altura de velocidad del número. ¿Cuál es la altura de velocidad? Esto, ¿no? Por eso para este lado se está sumando más 0.1. Este valor les tienen que dar de dato. Algunos consideran 0.2, ¿no? Pero les tienen que dar de dato. ¿De acuerdo? Normalmente le nombran K también, ¿no? Como cualquier otro valor de coeficiente de pérdida de carga, ¿no? En función de la altura de velocidad. Entonces esto va a ser un número al fin y al cabo, ¿no? Va a ser un número, esto va a estar en función del tirante y esto también, ¿no? Se puede hallar el tirante. Esto obviamente reemplazamos, ¿no? Si queremos tener tirante en función de la velocidad o viceversa para reemplazar. Pero por lo que ya hemos visto sí se puede calcular ese valor de tirante. Profe, eso es aguas arriba, ¿no? Esto es aguas arriba, esto aguas abajo. O si lo quieren ver de otra manera, esto es un número, acá hay dos incógnitas, ¿no?
falta una ecuación, la otra ecuación es continuidad. Lo mismo que hemos estado trabajando. Es decir, ahora vamos a seguir viendo qué sucede aguas más abajo, ¿no? Aquí, chicos, ¿qué régimen tendremos? Super, ¿no? Bastante obvio. Y si se dan cuenta, básicamente, esto haría una suerte de acelerador del flujo, ¿La gravedad? ¿no? No la gravedad necesariamente, sino la geometría hace que cada vez el tirante disminuya, por lo tanto la velocidad aumenta. ¿Qué habíamos dicho que sucede cuando la velocidad aumenta mucho? Causa erosión. Bueno, cavitación también, pero en general erosión, ¿no? Y esto está en un régimen súper. Lo más común es que aguas abajo también tengamos una pendiente bastante pequeña. Entonces por acá, el tirante normal, ¿qué régimen tendrá? Entonces por aquí, ¿qué se va a generar? Y los resaltos tienen que estar, en este caso, contenidos en una estructura. Creo que habíamos hablado en algún momento de las cosas de excitación. Eso normalmente es cuando hay rápidas, cuando tenemos un canal de alta pendiente y llegamos a otro canal de baja pendiente. En este caso, para los vertederos tipo West, se va a generar lo que son los lechos amortiguadores, donde también en este caso cumple la función de albergar nuestro resalto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos varias situaciones para salvar esto, ¿no? Bueno, se puede resolver en este caso, no por tanteo, sino simplemente por ecuaciones, el valor de tirante 1 y velocidad 1, ¿no? El flujo de agua después del pie del vertedero, este es el pie del vertedero, ¿no? De desborde salto. Por si acaso, ¿cuántos nombres le habíamos dado a este tipo de vertederos? En general este es un vertedero tipo West, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde venía la palabra West? El vertedero tipo West cumple cierta geometría, pero en realidad sigue siendo un vertedero de desborde, o también, ¿cómo le llamamos? Aliviadero, ¿no? De eso está hablando, el vertedero de desborde. Tiene varios nombres. Pero específicamente estamos en un vertedero tipo West. Entonces, al pie del vertedero nosotros vamos a tener un chorro de enorme velocidad, lo que les estaba hablando, ¿no? Con un elevado contenido de energía cinética, bastante obvio, capaz de causar gran erosión. Es decir, tres opciones para, en este caso, solucionar el problema de la erosión: diseño de salto en esquí, diseño de canal de descarga resistente y el empleo de lecho amortiguador. Solamente vamos a mencionar los dos primeros y el tercero sí lo vamos a desarrollar porque es el caso más común. Un salto en esquí básicamente lo que hace es que al pie del vertedero se va a diseñar con la energía que tenemos aquí cinética cierto ángulo. Entonces, ¿qué va a hacer el chorro? Básicamente va a ser una parábola, ¿no? ¿Se acuerdan de los movimientos parabólicos que han hecho en física? Lo mismo, ¿no? Se supone que acaba de ir con tal velocidad y con tal ángulo y va a descargar a cierta longitud. Eso es lo que básicamente es este diseño. En el caso del pie del vertedero se diseña en forma de un lado y una cuneta, un gran chorro, ¿no?, de agua. Esta parte va a ser aireada, obviamente. Parte de la energía del chorro se va a disipar. De hecho, eso también hace el resalto hidráulico. Va a generar una interfaz entre el líquido y el gas donde se va a disipar justamente la energía. Pero hay que diseñar bien esta longitud, ¿no? Y esta longitud se obtiene de manera simple usando las ecuaciones del movimiento parabólico, ¿no? Otro, canal tipo descarga, pues aquí es simple, hay que calcular el tirante al pie del vertedero y hay que darle en este caso una pendiente relativamente grande para que se siga manteniendo la velocidad. Obviamente todos estos tramos tienen que ser de un material resistente como el concreto, por ejemplo. Y esto se opta por cuestiones topográficas, porque seguramente inmediatamente aquí no se va a poder generar, no se va a poder descargar este gran chorro de agua.
lo que se hace es un poco extender la trayectoria para que al final, en una zona donde sí se pueda tener, o mejor dicho, desarrollar este chorro, dejarlo. Miren, Profesor, si extiendes esa pendiente, ¿sigue formando ese resalto? O no, acá no se forma no resalto se porque formaría? todo es súper. Claro, no debería Fíjate nada más formar. la longitud, súper acá, todo lo demás es súper. Incluso acá debe ser más súper, ¿no? Porque la pendiente es mucho más grande. No hay resalto. Que no haya resalto y No que hay no haya resalto. erosión, ¿no? Simplemente, claro, este chorro va a llegar acá y aquí sí se puede estabilizar en un régimen sub, pero no se genera resalto. ¿Cómo se calcula estas distancias? Se supone que es un flujo gradualmente variado y se puede hacer, en este caso, el cálculo mediante los diferentes métodos que hemos visto, ¿no? Directo tramo a tramo, estándar tramo a tramo, etc. ¿De acuerdo? Más que nada, cuando hablamos de longitud, ¿qué método usábamos? Estándar tramo a tramo. ¿Sí? Ahora sí vienen los lechos amortiguadores, que es lo que vamos a desarrollar. Básicamente nosotros vamos a propiciar la generación de un resalto hidráulico. Muy bien, se tomará como referencia, en este caso un vertedero de desborde que entrega el agua de un río o de un canal, ¿no? En un régimen subhídrico. O sea, estamos hablando aguas abajo, ¿no? El pie del aliviadero, otra vez, ¿no? Cambian de nombre, pero estamos hablando de lo mismo. Vertedero de desborde, aliviadero son sinónimos, ¿de acuerdo? El pie del aliviadero de flujo pasará de super a sub, ¿no? Mediante un resalto hidráulico. ¿Por qué? Porque seguramente aguas abajo del canal tiene un régimen sub. Entonces se denomina lecho amortiguador o cámara de disipación o cámara disipadora a la estructura que sigue en este caso al aliviadero y que contiene o alberga en este caso nuestro resalto. Es que el resalto se quede albergado íntegramente en esta cámara, obviamente, ¿no? Porque sí. Vamos a poner aquí. Todo esto va a ser mi lecho amortiguador. Viene todo esto para acá. Dependiendo, a veces se puede generar el resalto a partir de acá o más abajo. Se va a generar un resalto y tiene que ser albergado por toda esta longitud. Por eso era tan importante conocer la longitud de un resalto, ¿se acuerdan? Porque hay que diseñar de tal manera que la longitud albergue todo el resalto. Seguramente esto va a ser de un material bastante resistente, puede ser concreto. Y aguas abajo, pues podríamos tener un canal incluso de tierra, ¿no? De mampostería, etc. Entonces, si no alberga, acá se va a generar erosión, ¿no? Si tal vez mi resalto es mucho más grande, aquí se va a generar erosión porque el material no es resistente. Entonces, la idea es diseñar esto, la longitud de esta cosa, perdón, de este lecho amortiguador. Y aquí nos dice, de modo general, son 3 los casos a analizar. Y veamos según los tirantes, ¿no? El I1, para todos los siguientes casos que vamos a ver, es el tirante al pie, o sea, este de acá. ¿No? ¿Cómo lo habíamos hallado? Por energía, ¿no? Muy bien. El tirante 2 es el tirante conjugado, el primerito. Tirante conjugado. Si aquí se genera un resalto, este será el tirante 2. Y el tirante 3 muy probablemente será el tirante normal del canal aguas abajo, ¿no? Entonces vamos a tener 3 casos. Cuando el tirante normal, aguas abajo, ¿no? Es igual al tirante conjugado, es un resalto que se va a generar justamente al pie del vertedero, justo al pie. O sea, este va a ser el primer tirante del resalto. El resalto ocurre inmediatamente al pie del lecho amortiguador y tiene una longitud más corta físicamente posible. O sea, inmediatamente después del vertedero tenemos el resalto. ¿Sí? ¿Y por qué es la longitud más corta?
Porque simplemente se calcula como, bueno, si es un canal rectangular, 6.9, diferencia de. Segundo caso, si el tirante, ¿no? En este caso el tirante conjugado es mucho mayor al tirante normal aguas abajo, el resalto no se va a desarrollar al pie del vertedero, sino más abajo. Más abajo, como está acá. Esto lo vamos a calcular por energía, pero en este caso el resalto se va a generar mucho más abajo, ¿de acuerdo? Habrá que calcular este tirante conjugado. El salto ocurre hacia aguas abajo hasta un lugar donde el I1 corresponde al tirante conjugado I2. Este es el resalto. El hecho resulta ser mucho más largo y por lo tanto más costoso. ¿Por qué? Porque acá tenemos primero una longitud de resalto. Y aquí tenemos, ¿qué cosa? Una curva de remanso, ¿no? ¿O no? ¿Y cómo calculamos esa longitud? Ya sea con, bueno, el método es directo tramo a tramo, dependiendo, ¿no? ¿Qué datos tenemos? O el método estándar tramo a tramo. Obviamente va a ser mucho más largo, ¿sí? Y por último, en este caso no se ve mucho, si nuestro tirante conjugado, ¿no? Está en el régimen subcrítico, es menor al tirante normal aguas abajo, ¿qué va a suceder? Ya no va a haber resalto visible. ¿Cómo se llama ese tipo de resaltos? Resalto ahogado o sumergido, ¿no? Entonces, básicamente va a ser una caída de agua y por acá una constante, por así decirlo, un tirante constante. El resalto se corre hacia aguas arriba y termina como un resalto sumergido, lo cual es indeseable porque no descarga energía suficiente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos dos casos. Este caso de acá, ¿cómo podríamos decir? Es un caso muy particular, ¿no? Que justo mi resalto se genere al pie del vertedero. Es como una casualidad, ¿no? Lo que normalmente sucede es esto. Es la situación más costosa, según lo que nos está contando, porque es mucho más largo, ¿no? Todo este tramo tiene que ser del mismo material y obviamente es mucho más largo y por lo tanto más costoso. Pero hay una salvedad. Nosotros propiciar en este caso que nuestro resalto se genere justamente al pie del vertedero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo voy a dibujar acá. Normalmente estamos haciendo esta suposición. Esta es una línea horizontal. Todo esto. Pero ¿qué pasaríamos si este lecho amortiguador lo bajamos un poco? Y por acá tenemos el canal. Este valor de S puede ser calculado. De tal manera que este valor de S hace que se genere específicamente aquí el tirante conjugado del resalto. Obviamente aquí vamos a tener el tirante normal aguas abajo y va a tener que ser igual a esto, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, con este tirante conjugado yo puedo hallar el otro tirante conjugado. ¿De acuerdo? Yo teniendo el tirante normal aguas abajo puedo calcular ese valor de S por pura geometría, ¿no? ¿Sí? Entonces, reducir, en este caso, la altura de mi lecho amortiguador va a permitir que yo pueda generar mi resalto justamente al pie del vertedero. Yo, obviamente, hacer esto va a ser menos costoso. Lo único que vamos a tener que costear es la excavación, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, tengo 3 ejercicios. Los